Shalom, shalom, queridos amigos, bienvenidos a Israel a Diario. Hoy es martes 3 de marzo, 14 del mes de Adar en el calendario hebreo, y yo sigo aquí trabajando desde el cuarto protegido. En la mañana de hoy, el ejército israelí, Tzahal, entró en el Líbano, boots on the ground, sobre el terreno, y nuestros soldados se encuentran allí combatiendo contra Hezbollah. Además, algunos medios en la región aseguran que también dentro de Irán, Israel está llevando a cabo operaciones terrestres. Pero hay algo hoy que me impactó especialmente. El Financial Times publicó un informe sobre cómo actuó la inteligencia israelí para eliminar a Ali Jamenei y a la cúpula del régimen, y menciona, casi al pasar, que el ataque ocurrió en la calle Pasteur en la ciudad de Teherán. Calle Pasteur, dije. En Buenos Aires, decir calle Pasteur es decir Amia. Es el atentado donde fueron asesinadas 85 personas, entre ellas mi tío Jaime Plaxin. Y no puedo dejar de asociarlo con el atentado de 2 años antes contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, donde murió mi tía Graciela Levinson. Lo menciono no por una razón personal, sino porque cuando uno le pone nombre propio a una tragedia, deja de ser un número, una estadística, y se entiende de otra manera. Eso vuelve a recordarnos hasta dónde llegaron y llegan los tentáculos de la red de exportación del terrorismo que construyó la República Islámica, que se suma a su programa nuclear, los misiles y la represión de su propio pueblo. Hoy vamos a hablar de eso y de este conflicto militar que no solo no se sabe cuándo va a terminar, sino tampoco hasta dónde se va a extender. Antes de entrar en tema, quiero recordarles que Israel a Diario cuenta con el auspicio de Fabián Levy, el agente de viajes de la comunidad latinoamericana en Israel. Les dejo los datos de contacto, pueden comunicarse con él desde cualquier lugar del mundo. Y ahora vamos al terreno. Lo que hasta ayer era amenaza, hoy es una operación militar que está sucediendo ahora, en este mismo momento. Lo que estamos viendo es la ciudad de Beirut, y el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel comunicó esta mañana que soldados de Tzahal ingresaron en territorio libanés y están operando en el sur del Líbano como parte de una operación preventiva de defensa de las localidades y comunidades del norte de Israel. El portavoz indicó que las fuerzas realizan extensos ataques a la infraestructura de Hezbollah con el fin de frustrar amenazas e impedir intentos de infiltración en territorio israelí. Testigos citados por la agencia Reuters dijeron que el ejército libanés se retiró de al menos 7 puestos militares ubicados a lo largo de la frontera con Israel. El ministro de Defensa, Israel Katz, comunicó que, junto con el primer ministro Netanyahu, dieron la orden a las fuerzas de defensa de Israel de avanzar en territorio libanés y tomar control de algunas áreas para evitar ataques contra las comunidades del norte aquí en Israel, y estamos viendo precisamente ese mensaje. Durante toda la mañana sonaron las sirenas en el norte de Israel. Hubo también consecuencias, heridos, daños por el lanzamiento de misiles y drones de Hezbollah desde el Líbano. Además, el portavoz de Tzahal informó que fue eliminado en Beirut Rida Hazaí, que, atención, pertenecía a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán y estaba a cargo de los esfuerzos de reconstrucción de las capacidades de Hezbollah. Hazaí trabajaba en la transferencia de armas de Irán a Hezbollah y supervisaba también el programa de producción de armas de Hezbollah dentro del Líbano. Pero para entender qué está ocurriendo también hay que mirar cómo se está leyendo esta guerra al otro lado de la frontera. Bien, estamos recibiendo alarmas, así que yo voy a seguir adelante mientras suenan las sirenas
Y del lado derecho, allí en esta imagen que vemos, tenemos el diario Al-Akhbar, afiliado a Hezbollah, cuyo titular es El imperio de las bayonetas estadounidenses, silencio ante la agresión e incitación a la guerra civil. El titular de esta mañana en el periódico anti-Hezbollah Nida al-Watan, la reunión de Hezbollah para detener el conflicto. Este diario describe la decisión de Hezbollah de entrar en el conflicto con acusaciones muy duras. Cometió una traición flagrante, dice. Actúa por lealtad ideológica a los ayatolás, no al Líbano. Le dio a Israel el pretexto perfecto para avanzar militarmente y profundiza el resentimiento popular contra Hezbollah. Mientras tanto, el foco no está solo en el Líbano, por supuesto, la ofensiva en Irán continúa. El canal saudita Al Arabiya cita fuentes israelíes bien informadas, dicho esto entre comillas, que revelaron que agentes del Mossad y de fuerzas especiales israelíes llevaron a cabo operaciones terrestres en Irán anoche. En las últimas horas, la Fuerza Aérea Israelí atacó símbolos del gobierno, sus medios de comunicación, la televisión y la radio del Estado, instalaciones nucleares y, otra vez abro comilla, la cacería de lanzadores de misiles, porque el régimen pudo haber acumulado gran cantidad de misiles, de proyectiles, pero obviamente sin lanzadores no puede dispararlos. El canal catarí Al Jazeera informó que Irán desplegó falsos lanzadores de misiles para confundir y engañar a los pilotos de la Fuerza Aérea Israelí. Mientras tanto, lleva a cabo los lanzamientos desde instalaciones subterráneas. Y aquí aparece una pregunta clave. ¿Sigue siendo una guerra regional o ya estamos ante un frente mundial? La primera plana del diario Yediot Aharonot tiene un aspecto diferente del habitual y un titular tan simple como contundente. Frente mundial, precisamente, y una muestra de los países que están involucrados en este conflicto militar. Del lado derecho, Irán, Líbano, Yemen, donde los hutíes podrían sumarse en cualquier momento, Rusia y China, y en la vereda opuesta, del lado izquierdo, Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña, que tiene bases en Medio Oriente, pero no se unió a los combates, Chipre, que fue atacado por Hezbollah debido a esas bases británicas que hay en su territorio, y del mismo lado está Arabia Saudita. En el medio están la Unión Europea, Jordania, los países del Golfo, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán y Kuwait, aliados bajo ataque, y Qatar. Ya habíamos hablado en estos días del error que cometió Irán cuando decidió atacar a los países árabes de Medio Oriente, sus vecinos que habían presionado a Donald Trump para que no iniciara la guerra y ahora están de su lado, del lado de Estados Unidos, cada vez más. Y parece que la situación se repite con Europa, donde empiezan a cambiar el tono de las declaraciones ahora contra Irán y en cualquier momento podrían pasar a la acción concreta, porque en este tablero las grandes potencias juegan su propio partido. Aquí, en este artículo, Yediot profundiza sobre la situación de este mapa internacional ante la guerra. Respecto de Rusia, dice que Yoshevet ala gader, una expresión que en hebreo significa literalmente estar sentado sobre la valla y quiere decir que adopta una postura neutral o duda o evita tomar una decisión en el conflicto. A pesar de la gran ayuda que le dio Irán a Rusia en los últimos años, desde el punto de vista de Moscú, cada misil estadounidense que se dispara hoy en el Golfo es un misil menos que se disparará mañana en Ucrania. También el dramático aumento del precio del petróleo sirve a los intereses de Rusia
en un momento crítico en el que necesita dinero. China es el mayor cliente comprador de petróleo del Golfo, el Golfo Pérsico, y quiere que las principales vías de comercio internacional se mantengan abiertas y funcionando. Una intervención directa en esta guerra a favor de Irán no solo podría complicarlo en una guerra con Estados Unidos, sino que también colocará a China en uno de los dos bandos de una guerra en la que aspira a posicionarse como mediador. Pero mientras miramos el mapa internacional, dentro de Irán también se empiezan a mover piezas. En este artículo, Israel Hayom plantea que cada vez hay más información que indica que está comenzando la desintegración del régimen en Teherán y su control sobre el terreno. Según 3 fuentes diplomáticas que cita el diario, algunas unidades militares habrían perdido contacto con el alto mando. Otras directamente dejaron de operar con normalidad. Las fuentes explicaron que esta situación es peligrosa también por el hecho de que algunos miembros del régimen son especialmente extremistas y podrían decidir por cuenta propia actuar y llevar a cabo ataques, incluso contra instalaciones petroleras y otras en el Golfo. Las fuentes diplomáticas agregan que existen diferencias reales de opinión dentro del régimen sobre cómo gestionar la situación. Esto explica lo que sucedió cuando el canciller Abbas Araghchi y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, intentaron retomar las conversaciones con Estados Unidos. Esta iniciativa, en los últimos días, ya una vez iniciada la guerra, la iniciativa se topó con oposición interna, quedó a mitad de camino y esto después se reflejó no solo en el hecho de que las conversaciones nunca se retomaron, sino especialmente en los ataques que vinieron después a instalaciones en el Golfo, especialmente relacionadas con el petróleo. Y ahora volvemos al punto donde empezamos, la calle Pasteur. El Financial Times cuenta que Israel no actuó improvisadamente. Durante años fue construyendo un mapa casi completo de lo que ocurría alrededor del despacho de Ali Jamenei en Teherán. Según el periódico, los servicios de inteligencia lograron acceder a la mayoría de las cámaras de tráfico de la capital iraní. Eso les permitió observar en tiempo real los movimientos alrededor de la calle Pasteur. Sabían dónde estacionaban los escoltas, a qué hora llegaban, qué rutas utilizaban y a quién protegía cada uno. No era solo vigilancia puntual, era lo que en inteligencia se llama construir un patrón de vida, o sea, conocer la rutina diaria de una persona hasta el más mínimo detalle. Ese flujo constante de información ayudó a determinar con precisión cuándo Jamenei iba a estar en su oficina y quién estaría con él. Pero no fue lo único. El informe también señala que Israel logró interferir antenas de telefonía móvil en la zona, haciendo que los teléfonos parecieran estar ocupados. De esta forma, el equipo de seguridad no pudo recibir avisos de último momento cuando el ataque se estaba por llevar a cabo. Un oficial israelí lo resumió así, abro comillas: los efectivos israelíes llegaron a conocer Teherán como si fuera su propia ciudad. Y cuando conoces un lugar así, cualquier detalle fuera de lo habitual salta a la vista. Hoy hablamos de operaciones militares, de mapas internacionales, de grietas internas en Irán, pero todo empezó con una calle, la calle Pasteur. La historia tiene memoria y a veces también tiene simetrías. Lo que ocurre hoy en Teherán es parte de una red que durante décadas exportó violencia, desarrolló armas y creyó que podía operar sin consecuencias. La pregunta ya no es solo cuánto durará esta guerra, sino qué mundo quedará después.
Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias por haberlo compartido con nosotros una vez más. Los invito como siempre a seguirnos en el canal, a compartirlo, a difundirlo, a suscribirse también y a formar parte del grupo de amigos de Israel a diario, haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, que tengamos buenas noticias. Shalom.